Buenas tardes a todos y a todas. Formalmente damos inicio a la entrevista a Karim Alumes Bodio. Él es diputado de la Nación. El distrito que representa es la provincia de San Luis. Es especialista en Derecho de Daños de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anabela? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, que es, ¿qué lo motivó a intervenir en la labor legislativa? Bueno, la verdad que la primera experiencia que tuve como legislador fue la legislatura de la provincia de San Luis. Me gustaba mucho la parte legislativa. Mi abuelo y mi papá fueron legisladores también. Eh, y después mi primer trabajo fue en la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la provincia de San Luis. Entonces, uno tenía un poco la vocación del derecho constitucional y con ese primer trabajo, la verdad que un poco le agarró el gusto y la pasión por la técnica legislativa, por el estudio de los temas, por conocer cuáles pueden ser las maneras de evaluar el impacto de la redacción de una manera o de otra de una ley, cuáles pueden ser las consecuencias de redactar una ley mal o de que el proceso legislativo no se desarrolle como corresponde. Así que creo que tiene que ver un poco por ahí, más allá de la vocación de militar en política que uno tiene. Bueno, ¿cómo se ve afectada actualmente, digamos, la labor legislativa? Al principio costó un poco adaptarse con todo lo que tiene que ver con la pandemia, pero después, por suerte, con un gran trabajo de muchos empleados del Congreso de la Nación, que tienen que ver con la necesidad de adaptar el proceso legislativo a las nuevas tecnologías, se fue adaptando bastante bien y la verdad que hoy no solamente que tenemos un proceso normal, sino que inclusive se ha dado un trabajo mucho más profuso en muchos temas, con una participación, creo yo, mucho más federal, que es lo que ha permitido tal vez la tecnología. Así que creo que el Congreso ha evolucionado a la fuerza tal vez, pero ha evolucionado para seguramente tener beneficios para la Argentina, principalmente en lo que tiene que ver con la representación de todos los rincones del país, incluso los más alejados. Bueno, ¿cómo participa, en tema de ciudadanía, cómo participa la ciudadanía en los procedimientos de lo que es el Parlamento por fuera del voto actualmente? O también, ¿de qué forma logran visualizar las necesidades de los ciudadanos durante la pandemia? Bueno, la ciudadanía tiene herramientas constitucionales, como es el caso de la iniciativa popular, pero generalmente lo que se da en el Congreso es más una tradición de los legisladores eh, tratando de detectar las necesidades. Se me vienen a la mente muchos proyectos que han nacido o que hemos presentado, tanto ahora en el Congreso como en su momento en la legislatura provincial, que tenían que ver con problemáticas que nos planteaba la gente. Una de ellas fue la ley de ecocardiografía fetal, que por suerte tuvo sanción ahora con la ley de los 1000 días, que hace muchos años que venimos trabajándola, inclusive en la legislatura de la provincia, la ley de bullying en su momento, que también fue otro requerimiento, y otras tantas leyes que han surgido de iniciativas, digámoslo, como diría la Constitución, iniciativas populares, pero que se acercan a un legislador y plantean el tema y una necesidad que muchas veces tiene que ver con necesidades que pasan desapercibido ante los temas urgentes que tiene la Argentina, pero para cada persona que presenta esa necesidad ante un legislador, esa es su principal preocupación, más allá de las distintas cuestiones que esté atravesando el país. Así que creo que si el legislador está abierto, yo creo que las redes sociales permiten ese diálogo permanente, puede haber una relación muy fluida entre los ciudadanos y el Congreso que tal vez antes no existía, y la Claro. representatividad era un todo, ¿no es cierto? Era como un mandato de 4 años que muchas veces se desconectaba de la realidad. Bueno. Después,
En cuanto a la participación ciudadana, ¿cómo es el procedimiento para que un ciudadano pueda presentar un proyecto de ley? ¿Cuántas firmas hacen falta? ¿O si se toman en cuenta las iniciativas populares Bueno, las iniciativas actualmente? populares tienen un proceso que primero está consagrado en la Constitución Nacional, pero aparte tienen toda una ley que reglamenta su proceso. No tengo en este momento cuál era el procedimiento específico, pero hay una ley que reglamenta ese derecho constitucional. Pero generalmente lo que se hace es buscar que un legislador con su firma presente y represente el proyecto. Inclusive se buscan, en muchas de las campañas, se buscan varios legisladores. Estoy pensando también en la ley de endometriosis, que es una campaña nacional que también fue al Congreso desde una campaña organizada por pacientes y sus familias, terminó llegando una iniciativa legislativa a través del acompañamiento de legisladores de diferentes sectores políticos. Así que creo que en ese sentido es muy fluido. Bueno. ¿Cómo se desarrolla la labor legislativa en San Luis en comparación a la labor legislativa de Nación? Bueno, la labor legislativa de San Luis era muy dinámica, porque teníamos sesiones todas las semanas, e inclusive el sumario el sumario de la próxima semana se aprobaba la semana anterior, entonces vos tenías la posibilidad de conocer con bastante tiempo, aparte del trabajo no en comisión, cuáles podían ser los temas que iban a estar en el debate en la próxima sesión. En el Congreso esto es mucho más, menos coordinado, digámoslo así. Muchas veces hoy en día no sabemos si la semana que viene vamos a tener sesión ni cuáles van a ser los temarios, porque depende también de los acuerdos parlamentarios, muchos de los cuales se terminan realizando inclusive en el día antes de la propia sesión, y muchas sesiones terminan incorporando temas a través de los procesos que establece el propio reglamento interno de cada Cámara, temas que muchas veces te sorprenden en la discusión, más allá porque uno no puede participar en las 90 comisiones que tiene el Congreso. Entonces, en ese sentido, también el tamaño, una cosa es un Congreso Nacional con 257 legisladores y 90 comisiones, y otra cosa es una legislatura provincial como la de San Luis con 47 legisladores y algo así de 13, 15 comisiones. Entonces, por supuesto que la dinámica es distinta, pero la verdad que son dos ámbitos muy, muy interesantes para trabajar, de diferentes ópticas, por supuesto, pero para trabajar en cuestiones o necesidades de la gente, del pueblo. Bueno. ¿La pandemia de qué manera afectó, si es que así lo consideras, tu labor como diputado actualmente? Bueno, en una primera etapa, la verdad que fue una incertidumbre muy importante, que creo que afectó casi todas las actividades. Los diputados del anterior tuvimos muchos problemas para viajar a Buenos Aires, porque en su momento se interrumpieron los vuelos en avión, y hoy en día están muy reducidos los vuelos en avión. Inclusive para ir de San Luis a Buenos Aires, a algunos vuelos tenés que pasar por La Pampa, cosa que antes teníamos 2 vuelos por día. Mm. Bueno, pero tiene que ver con eso, también tiene que ver con los factores de riesgo. Yo terminé contagiándome yendo a una sesión, y después vine y contagié a mi familia. Entonces son lo mismo que cualquier otro trabajo, los mismos riesgos, con las complicaciones que han sufrido trabajadores en diferentes sectores. No creo que sea el Poder Legislativo un trabajo que haya sufrido distinto a lo que muchos sectores, inclusive por supuesto que hay muchos otros sectores que han estado expuestos mucho más a los riesgos de la pandemia, y por supuesto que mucho más han sufrido en muchos casos privaciones económicas que tienen que ver con el parate de la economía o la imposibilidad de desarrollar una tarea profesional o un oficio. Así que en ese sentido, te diría yo, prácticamente ha sido muy poco comparado con otros sectores o con otros trabajos en Argentina. Muy importante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos definir ser desarrollistas? Ser desarrollistas implica abrazar
para sí y para su manera de militar y de conducirse, las doctrinas de Frondizi y de Frigerio, como una manera de pensar, más allá de una ideología, tiene que ver con un movimiento, con una manera de pensar que el desarrollo del país implica la necesidad no solamente de crecimiento económico, sino que ese crecimiento también sea acompañado por un esquema de justicia social. Creo que en ese sentido también tiene que ver con un método de analizar la sociedad. El desarrollismo plantea siempre la necesidad de un análisis profundo sobre la realidad nacional que implique, antes de establecer propuestas, implique antes tener un diagnóstico concreto para poder elaborar a partir de allí las propuestas. En ese sentido, creo que es no solamente una doctrina, sino que un movimiento. Bueno, muy interesante. Una pregunta en cuanto a temas derechos colectivos, digamos, ¿cómo afecta el derecho de la salud al derecho a la educación respecto a la situación actual del COVID-19? Mira, yo creo que una de las pautas, y así hemos tratado de legislar o de presentar proyectos, nosotros armamos un equipo para tratar de presentar proyectos que estén basados en la experiencia o en lo que la pandemia nos enseñó a los argentinos. Uno de esos proyectos, tuvimos dos proyectos específicamente vinculados a la educación. Uno era la contención psicológica para el retorno a clases, que creímos que era una herramienta que había que brindar, principalmente brindar esta herramienta a los docentes para que puedan hacer frente a lo que es la escuela como decantador de todo lo que ha sido un sufrimiento o tal vez un proceso que puede generar muchas angustias en los chicos, que por suerte fue incorporada dentro de la sanción de una de las leyes que sacamos durante la etapa de pandemia, que fue la de trayectorias escolares. Se incorporó un capítulo con nuestro proyecto. Y otro de los proyectos que nosotros presentamos es el proyecto de equidad educativa. Es un proyecto que trata de generar un programa para que la jornada completa o la jornada extendida se aplique en toda la Argentina, tal como lo establece la Ley Nacional de Educación del 2006, pero que realmente haya un programa con tiempos, plazos y recursos establecidos y que empiece a aplicarse de las escuelas con menores recursos o situadas en los barrios más vulnerables de nuestra sociedad, porque creemos que una de las cosas que demostró la pandemia o puso en relieve la pandemia fue que el sistema educativo argentino apoya parte de la educación de los chicos en las realidades de los hogares. Entonces, cuando esas realidades de los hogares hay inequidades, esa inequidad termina afectando la consagración del derecho a la educación. Entonces, una escuela que amplíe su horario, que amplíe la cantidad de contenido y apoyo que le brinda un chico, y principalmente fortalecer cuestiones que tienen que ver con la salud específica de los alumnos y que están muy vinculadas a la alimentación, creemos que puede ser una apuesta, si no es de las más importantes, es la más importante para la realidad argentina y para el futuro de la Argentina. Por lo menos eso es lo que creemos quienes pensamos que la educación es el único camino para desarrollar el país. Bueno, justamente la pregunta siguiente tenía que ver con esto, que es, ¿qué crees que pudiste cambiar desde tu posición? Y si crees también que desde la política, qué instrumentos sirven para materializar el ejercicio de tales derechos. Bueno, yo creo que la política siempre es una herramienta de transformación social. Más que la política, creo que la militancia es una herramienta de transformación social. La política es una palabra que en nuestro país está muy, muy desprestigiada, que en los últimos tiempos ha hecho que muchos jóvenes no transiten la posibilidad de ver en la política una herramienta transformadora, lo que es como un círculo vicioso que termina haciendo que la política siempre o se acerquen no los mejores recursos humanos que tiene la Argentina, que los tiene y muchos. Entonces yo siempre defiendo la militancia como una herramienta que no necesariamente tiene que estar vinculada a la política. La militancia es esa capacidad de saberte con poder para transformar o tu barrio, o la cooperativa de tu barrio, o el club de tu barrio, o trabajar desde la iglesia de tu barrio para ayudar a 5 o 6 familias cambiando esa calidad de vida.
Entonces yo digo, si nos damos cuenta como ciudadanos, la posibilidad que podemos de militar causas que necesariamente no tienen que ver con la política, seguramente vamos a empezar a construir una sociedad mejor. Muy importante y muy interesante. Eh, bueno, vamos a proseguir con una temática que es turismo. Actualmente, como es de público conocimiento, una de las problemáticas que se presentan es la disminución del turismo. ¿Qué medidas se tomaron para paliar la disminución de ingresos desde el Poder Legislativo? Mira, la verdad que el sector turístico, yo soy una provincia que una de sus bases económicas y una de las bases del desarrollo del interior de nuestra provincia específicamente está dada con el turismo. Desde el Congreso de la Nación se sancionó, creo yo, después de mucho más tiempo del que debería haberse sancionado, una ley de asistencia al sector turístico nacional, que implicaba una serie de ayudas que son en cierta medida similares a las que se dio para muchos otros sectores, y que en cierta medida ayudaron a tal vez no a pasar sin costos la crisis, porque creo que ningún sector económico, o muy pocos sectores económicos, no tuvieron costos con esta crisis, pero por lo menos ayudar que el sector pudiera llegar en cierta medida a la temporada de verano, que es lo que tal vez podía darles una esperanza económica en ese sentido. Igualmente creo que se tardó mucho tiempo inclusive en brindar las herramientas, y cuando las herramientas llegaron, en muchos casos se les complicó para acceder, que ahí tuvimos que trabajar en tratar de acercar las herramientas consagradas a quienes eran los destinatarios, que muchas veces se ve muy fácil para una ciudad como Mar del Plata, pero para un pueblo de San Luis, que tiene un empresario con 5 cabañas con su familia, tal vez es mucho más lejano. En ese sentido, creo que se brindaron herramientas, podríamos haberse brindado herramientas mejores o más complejas, pero bueno, los recursos de una economía como la del Estado argentino a veces son mucho más finitos de lo que uno deseara. ¿Y cómo desarrollaron políticas tendientes a equilibrar o mantener los ingresos que antes de la pandemia se vieran beneficiada en la provincia? Bueno, la provincia no ha tenido tampoco tantos recursos, han establecido moratorias que en lo que tiene que ver con el pago de impuestos, pero principalmente lo que ha tratado de hacer ahora el gobierno de la provincia es dinamizar un conjunto de obras provinciales a través de la utilización de los recursos que le fueron pagados por la Nación en virtud de uno de los fallos de la Corte Suprema que benefició ya hace 4 o 5 años a la provincia de San Luis. En ese sentido, en San Luis siempre hubo un convencimiento de que la obra pública impulsaba la actividad privada, cosa que es real y es verdadero, así que en este caso han tratado de enfrentar esta crisis económica mundial a través de la obra pública como dinamizante de la economía provincial, que es mucho más duro que en otras épocas. Mm, Muy interesante y muy importante. Bueno, pasamos ahora a lo que es cuestiones de género, ¿sí? Digamos, hoy al darles otra entidad a las cuestiones de género, esto produjo cambios sustanciales en la percepción de derechos individuales, sociales y culturales. ¿Cómo abordan estos cambios? ¿Consideran más acertado diseñar proyectos legislativos o propiciar las cuestiones de género de otra manera? Mira, la verdad que las cuestiones de género también implicaron una deconstrucción personal, ¿no es cierto? Que Ujú. creo que tiene que ver también con un trabajo y con una etapa de lo que es la lucha por los derechos de género, por la igualdad. En ese sentido, creo que el Congreso está en un estadio bastante importante que tiene que ver con que cada proyecto de ley tenga una perspectiva de género, y eso es una cuestión que termina siendo muy importante y muy relevante para construir una sociedad, no solamente pensando en el presente, sino también pensando en el futuro. Y creo que eso es así un gran paso, independientemente de que hay leyes importantísimas que consagran derechos y que establecen herramientas para garantizar esa igualdad. Nosotros estamos por presentar un proyecto que tiene que ver con la industrialización federal.
Imagínate este tema donde nosotros, aparte, uno de los artículos lo trabajamos con gente que tiene mucho más conocimiento que nosotros con respecto al tema de la perspectiva de género y terminamos desarrollando un incentivo para tratar de lograr que entre esas herramientas que pretenden potenciar la generación de trabajo en Argentina, también estén determinadas herramientas de discriminación positiva que permitan igualar lo que la sociedad por sí sola no iguala. Entonces, en ese sentido, creo que por lo menos hay un paradigma distinto para la Argentina que tiene que ver principalmente con una lucha que no cede un paso atrás, y eso es importantísimo para los próximos años de la Argentina. Muchísimas gracias. Un tema muy necesario. Después, en materia de comercio e industria, justamente respecto a las restricciones actuales por la pandemia, ¿qué políticas públicas que hayas implementado o en la cual hayas colaborado te gustaría destacar? Mira, yo creo que todo lo que fue las ayudas que se brindaron a las industrias y principalmente a las pymes para poder ayudar a sostener los puestos de trabajo. Vos sabés que para una pyme estar cerrado durante un tiempo y seguir pagando los sueldos es muy difícil porque los presupuestos de las pymes son muy ajustados. Y muchas veces las pymes, a diferencia de las grandes empresas que hacen evaluación de personal y ya cuando un empleado tiene tantos años de antigüedad, prefieren renovar para no tener un sector trabajador con tantos años de antigüedad. La pyme tiene empleados que forman parte de su familia prácticamente, porque son empleados que tienen 25, 30 años de antigüedad de trabajar en un negocio que no es una gran industria donde el gerente está muy lejano. El gerente trabaja prácticamente al lado tuyo. El gerente, a su vez, muchas veces en las pymes es el dueño de la propia pyme. En ese sentido, creo que las herramientas que ayudaron a tratar de cubrir algunos de los costos laborales creo que fueron importantes. En muchos casos, muchas empresas no pudieron atravesar esta crisis, lo que es muy doloroso porque principalmente en sectores como el interior de la provincia, el interior de la Argentina, cada vez que una pyme cierra o se apaga, después es muy difícil volver a encenderla. Así que en ese sentido, creo que se brindaron herramientas y en muchos casos fueron efectivas y tristemente en muchos otros casos no alcanzó, ¿no es cierto? Bueno, y en tema de las relaciones con el Mercosur y los diputados, ¿se puede agregar algo en cuanto a esta temática? Mira, ahora el Mercosur atraviesa lo que es una crisis de tipo política y también atraviesa una crisis que implica la necesidad de redefinir al Mercosur. Nosotros tenemos en el Mercosur eh, socios que no creen lo mismo sobre el futuro del Mercosur o sobre la manera de ver hacia el futuro del Mercosur. Creo que la Argentina, por lo menos el gobierno nacional, tiene una posición muy concreta en la necesidad de consolidar el Mercosur y tenemos otros socios, como lo han expresado Brasil y Uruguay, que quieren flexibilizar el Mercosur, lo que implica en definitiva una apertura, creo yo, que puede llegar inclusive a implosionar desde adentro al propio bloque. Vos fíjate que si el Mercosur no está consolidado para poder abrirse a competir con mercados tan importantes como es el caso de la Unión Europea, la verdad que las consecuencias pueden ser muy destructivas, principalmente para lo que genera gran cantidad de trabajo en Argentina, que es la industria nacional, ¿no es cierto? Sí, muy importante. ¿Cómo funciona la relación entre el Congreso y las autoridades del Mercosur y cómo funciona actualmente la Comisión del Mercosur? Bueno, la Comisión del Mercosur tuvo este año un par de reuniones importantes que tenían que ver un poco con debatir estas idas y venidas del Mercosur con el acuerdo de la Unión Europea. Después se bajó un poco la dinámica del funcionamiento de la Comisión. Y generalmente las relaciones del Congreso se dan a través de la Comisión de Asuntos Exteriores y en el caso de la reunión de Mercosur, cuando tiene que ver con la dinámica del propio Tratado de Asunción, que implica esa vinculación. A veces vienen a visitarnos legisladores de los países socios del Mercosur, en otras oportunidades hemos tenido la posibilidad de participar en las cumbres
del Mercosur, con alguna representación de la Comisión, pero tiene una dinámica interesante. Vos me preguntás a mí, yo a la altura que tiene el Mercosur, esperaría que la dinámica de la Comisión de Mercosur, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tuviera una dinámica total y absoluta, más teniendo en cuenta la necesidad que tiene el Mercosur de evolucionar en su manera de haber sido concebido, ¿no es cierto? Muy interesante. Bueno, en materia de derecho ambiental, ¿qué considerás que es lo más importante a destacar actualmente sobre la educación ambiental? ¿Cómo combatimos la desinformación, por ejemplo? Mira, el otro día participaba en una charla de algunos referentes a nivel regional sobre derecho ambiental, y una de las cosas que me quedaron a mí muy concretas era que ahora todas las charlas que tienen que ver con la cuestión ambiental plantean dos diagnósticos. Por uno, el diagnóstico de cómo se está perjudicando el ambiente, cuáles son las medidas que se están tomando para frenar ese perjuicio al ambiente, o cuáles no son las medidas que se están tomando. Y por otro lado, el otro diagnóstico tiene que ver con cómo la sociedad se comporta frente a la cuestión ambiental. ¿Cuál es el nivel de concepción? ¿Cuál es el nivel de compromiso? Y siempre los diagnósticos, los dos son terribles. Nosotros tenemos un diagnóstico ambiental que cada vez es tal vez peor, con compromisos a medias de las principales potencias del mundo, y después tenemos un diagnóstico con respecto al comportamiento de nuestra sociedad que parece no concebir el problema ambiental, o por lo menos la gran mayoría de la sociedad, no concebir el problema ambiental como un problema actual, inmediato. Entonces, me pone muy contento que tengamos leyes como la Ley de Educación Ambiental que van a ayudar a combatir esa otra pata del diagnóstico ambiental que tiene que ver con una sociedad que no vislumbra que lo ambiental está a la vuelta de la esquina y que inclusive ya está en la puerta de nuestra casa. Entonces, en ese sentido, con mucha esperanza, pero también con mucha preocupación, porque yo me acuerdo, yo iba a una escuela que tenía una orientación, en su momento se denominaba ecológica, y ya estamos hablando hace 20, 25 años en nuestro país sobre el medio ambiente y la necesidad de tomar medidas, y vos no ves realmente un comportamiento social más allá de cuestiones mínimas que tengan que ver con la necesidad de ser protagonistas del cambio de una actitud de los seres humanos frente al mundo. En ese sentido, me esperanza muchísimo que tengamos una educación ambiental equitativa en cada uno de los rincones de nuestro país y en cada una de las escuelas. Así que bueno, esperanzados en eso. Bueno, muchas gracias. Y mientras la pandemia perdure y hasta tanto sea seguro reunirse de forma presencial en el Congreso, ¿qué cambios sugerís que deberían hacerse en la labor legislativa, o qué te gustaría agregar que no se haya dicho hasta ahora? Bueno, ya prácticamente nosotros tenemos, salvo algún grupo de legisladores que son los que tienen factores de riesgo, como me pasó a mí en la última sesión que estaba contagiado y no pude ir, la gran mayoría de los legisladores va de forma presencial, y un tercio de la Cámara irá de forma remota. Creo que la Cámara ha evolucionado, y ha evolucionado para bien, más desde el punto de vista de lo que yo creo que tiene que ser con adaptarse y no resistirse a las tecnologías, pero profundamente con respecto a lo que tiene que ver con un Congreso mucho más federal. Creo que la tecnología nos va a permitir que el Congreso argentino sea un Congreso con mucha más representatividad del interior del país, y principalmente que se escuchen mucho más las voces de aquellas personas que tal vez no son legisladores, pero que viven en el interior del país y que quieren que el Congreso sea la caja de resonancia de su voz, de su preocupación y de sus luchas, ¿no es cierto? Muy importante, la verdad que muy, muy actual la temática. Y en cuanto a lo que es el derecho a la ciudadanía, también es muy importante el procedimiento también para lo que nosotros contemplamos. Actualmente, por ejemplo, se dan casos donde una persona puede presentar un proyecto de ley sin firmas.
necesitas sí o sí el acompañamiento de un legislador, salvo que estés en el caso que tiene la ley de la Constitución, la ley reglamentaria de la Constitución, que es la iniciativa popular. Vos necesitas el aval de un legislador para que tome estado parlamentario ese proyecto. Y si no, encarás por el lado de lo que tiene que ver con la iniciativa popular, que tiene todo un procedimiento regulado por ley. Muy importante. Bueno, muchas gracias por responder con profundidad todas nuestras preguntas y fue un muy lindo encuentro. Le cedo la palabra por si quiere dejar algún mensaje en particular para cerrar todo este lindo encuentro. Bueno, muchísimas gracias a vos, Anabela, muchísimas gracias a Olegislar, a Olegisar. Muchas gracias, los aliento a que sigan profundizando su actividad y su compromiso, a que sigan investigando, a que sigan militando para generar una sociedad mejor, para aprender, para perfeccionarse, para transmitir. Y muchas veces también, que creo que también es un poco lo que hacen ustedes para rescatar un poco la herramienta de lo que tiene que ver con nuestras instituciones de la democracia, como es el caso del Congreso, que muchas veces lo que se transmite es muy negativo y la sociedad cada vez tiene una percepción más negra o más negativa sobre las instituciones que hacen a la vida cotidiana, no solamente de nuestro país, sino que de muchos países del mundo que abrazan a la democracia. Y siendo nuestra democracia una democracia tan joven, la verdad que creo que tenemos que defender muchas instituciones y, por supuesto, marcar los errores y las cosas que no nos gustan como sociedad, pero la democracia es el mejor sistema que tenemos y si nosotros militamos para fortalecerla, seguramente vamos a hacer una sociedad mejor en el corto plazo. Bueno, muchísimas gracias.